Buen día chicos, mi nombre es Carlos Ernesto Palacios, bienvenidos a una clase de química orgánica. Como se les mencionó anteriormente, yo voy a estar encargado de la parte de la nomenclatura. Vamos a comenzar hablando un poco de química orgánica, que es la rama de la química que se encarga del estudio de todas aquellas moléculas que contienen carbono. Estudia tanto las propiedades como las transformaciones que experimentan estos compuestos que contienen este elemento. La nomenclatura en sí es el conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para nombrar elementos y compuestos químicos, y el principal ente o la institución encargada de brindar estas reglas es la IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada por sus siglas en inglés. Con base en estas reglas que nos brinda la IUPAC, nosotros vamos a trabajar durante este curso. El primero de los grupos que vamos a estudiar son los hidrocarburos. Los hidrocarburos son moléculas que están conformadas principalmente por carbono e hidrógeno, no tienen otros grupos funcionales en su estructura. Estos se dividen con respecto a este esquema que tenemos acá, en el cual los hidrocarburos se van a dividir en dos grupos principales, los hidrocarburos alifáticos y los hidrocarburos aromáticos. Los alifáticos se dividen a su vez en acíclicos y alicíclicos. Los acíclicos se dividen en alcanos, alquenos y alquinos. Estos son de cadena sencilla, de cadena lineal, podemos decirlo. Si se fijan acá tenemos tres moléculas, una de alcanos, una de alquenos y una de alquinos, y todas se ubican de forma lineal. Mientras que los alifáticos, alicíclicos, vamos a tener cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Cada uno se va a componer de ciclos, es decir, van a estar cerrados. Si se fijan acá, va a ser una de las conformaciones, una de las formas en las que ustedes van a encontrar. Más adelante vamos a ver las diferentes presentaciones en las que ustedes van a poder observar las diferentes moléculas y las diferentes estructuras que estas presentan. En este caso, tenemos que los cíclicos generalmente se van a presentar así, cerraditos. Luego tenemos los hidrocarburos aromáticos, los cuales se van a dividir en monocíclicos y policíclicos. Los hidrocarburos aromáticos monocíclicos están basados en esta molécula de benceno, y si se fijan es una única molécula de benceno con diferentes ramificaciones o cadenas lineales como las que podemos ver acá. Y los policíclicos van a ser varias moléculas de benceno que estén unidas. Vamos a entender o a hablar un poquito de cada uno ahorita. Los alcanos son moléculas que están totalmente saturadas de hidrógeno. Si se fijan, no hay presencia de doble enlace, es decir, no hay múltiples enlaces en su estructura. Tenemos que ya se les había hablado que el carbono únicamente se va a enlazar a 4 elementos más, eso se les habló en las presentaciones de la licenciada Patri. Por lo tanto, vamos a ver que este carbono únicamente va a generar 4 enlaces, 3 hidrógenos y 1 a un carbono. A estas estructuras se les denomina alcanos. Cuando hay la presencia de un doble enlace, a estas se les denomina alquenos. Puede haber 1, 2, 3 o múltiples, pero siempre van a ser dobles enlaces. Van a denominarse alquenos. Ya no son saturados totalmente con hidrógeno. Y tenemos los alquinos, que son aquellas moléculas que van a tener triple enlace carbono-carbono. Si se fijan, en el alqueno, el carbono que tiene un doble enlace solamente puede generar un enlace o con otro carbono y con otro hidrógeno. Podría generarlo, si este estuviera al final, podría generarlo únicamente con 2 hidrógenos. En este caso, tenemos que el carbono va a generar 3 enlaces carbono-carbono, teniendo únicamente un enlace posible extra, aparte del que se genera entre los dos carbonos. Entonces tenemos estas 3 moléculas denominadas hidrocarburos alifáticos alicíclicos, alcanos, alquenos y alquinos. Ya vamos a ver más adelante cómo nombrarlos. En estos 3 nos vamos a centrar durante toda esta presentación. Luego tenemos los hidrocarburos alifáticos alicíclicos, que son los cicloalcanos. Si se fijan, son ciclos, como habíamos dicho. En este caso, no hay presencia de doble enlace, y eso lo caracteriza también. Si se fijan, sería como el alcano, solo que de forma cerrada. Los cicloalquenos tienen presencia de doble enlace. Se representa de esta forma en estas figuras, como una rayita en uno de estos cuadritos.
Ya vamos a ver también más adelante cómo se nombran. Por ejemplo, este 1, 2, 3 tiene 4 carbonos, es un butano. Este tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, pero por ser alqueno se denomina buteno. Este tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, pero por ser alquino se denomina butino. Y así, también los cicloalcanos van a ser similares. Como no tienen dobles enlaces, es un alcano. Por lo tanto, tenemos que este va a ser, ya cerrado, es un cicloalcano. Acá tenemos un cicloalqueno. ¿Por qué? Porque tiene este doble enlace. Y abajo vamos a tener los ciclos alquinos que tienen este triple enlace, similar a lo que pasa en esta molécula de acá. Ahora, dependiendo de la cantidad de átomos, así se van a denominar. Este es un ciclobutano. Este tiene 4 también, entonces va a ser un buteno, pero como es cíclico, tenemos que es un ciclobuteno. En este caso tenemos 3 moléculas diferentes. Tenemos una de 3 átomos de carbono. Si es de 3 y tienen triple enlace, entonces se le va a denominar ciclopropino. En este caso tenemos un ciclobutino. Y acá tenemos que de 5 moléculas vamos a tener un ciclopentino. Más adelante se les va a presentar un cuadro de cómo se nombran estas moléculas, de cada una dependiendo de la cantidad de carbonos que tiene. Y luego tenemos los bencenos que les había mencionado, que eso lo vamos a ver en una clase más adelante. Solo tienen que saber también identificar, lo vamos a ver más adelante, cómo identificar por ejemplo, el benceno de un ciclohexano, que son diferentes. Espero que les haya quedado un poco claro la parte que vamos a trabajar hoy, que es únicamente los alifáticos acíclicos, alcanos, alquenos y alquinos. Como les mencioné anteriormente, la representación de estas moléculas puede ser muy diversa. Acá les traigo una tabla para poder observar cómo se representan 6 ejemplos que les traigo de diferentes moléculas de alcanos, de cicloalcanos y de un aromático. Lo que tenemos acá es el nombre común, vamos a tener la fórmula desarrollada, condensada, vamos a tener la fórmula semidesarrollada, tenemos la fórmula desarrollada y la representación gráfica. En el nombre vamos a tener el primer ejemplo, el propano. El propano es una molécula de 3 carbonos que está totalmente saturado, es decir, va a tener la mayor cantidad de hidrógenos posibles para cada carbono. Lo podemos ver en su fórmula semidesarrollada. Acá lo vemos de forma corta, la cantidad de hidrógenos que tiene con la cantidad de carbonos que hay. No indica cómo están distribuidos estos. Cuando ya vemos la fórmula semidesarrollada, sí vemos la cantidad de hidrógenos que corresponden a cada uno de los carbonos. Cuando vemos la fórmula desarrollada, vemos cómo se distribuye o se ubica cada hidrógeno con respecto al carbono al que está unido. Entonces se puede apreciar de forma más gráfica, digamos. Y tenemos la representación gráfica o esquelética que va a ser únicamente así, con base en rayitas. Cada uno de los vértices o de las esquinitas o de los extremos va a ser un átomo de carbono. Ahí no indican en ningún momento cuántos hidrógenos están enlazados. Entonces, en estas moléculas, en estas representaciones, ustedes tienen que saber ya de antemano que aquí y aquí hay hidrógenos. ¿Por qué? Porque aquí hay un carbono. Este carbono está enlazado a este carbono de acá. Entonces aquí hay 1, 2, 3 carbonos. Ahora, ¿cuántos hidrógenos va a tener esta molécula, este átomo, si es del final, es de uno de los extremos? Si ya ocupó un enlace, una posibilidad para enlazarse al carbono que está acá, solo le van a quedar 3 posibles, que es lo que vemos acá y acá, ¿no? 1, 2, 3. El de en medio ya tiene un enlace con este carbono y un enlace con este carbono. Por lo tanto, solo le van a quedar 2 posibles libres, que van a ser 2 hidrógenos, que es este y este. Y el tercero, que es el de acá, va a tener la misma característica de del otro extremo. Veamos ahora un butano. El butano es un el butano es un alcano de 4 carbonos y de 10 hidrógenos. ¿Por qué 10 hidrógenos? Acá se ve cómo se distribuyen. Tenemos los de los extremos siempre van a tener la posibilidad de enlazarse a 3 hidrógenos y los de en medio a 2. Entonces 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrógenos. Ahora, ¿cómo se ubican en cada uno de los hidrógenos, en cada uno de los carbonos los hidrógenos? Los tenemos acá.
Y la representación, 1, 2, 3, 4 carbonos. El pentano también es un alcano de 5 carbonos, 12 hidrógenos. Si se fijan, propano 3. Cuando tiene 3, 8 carbonos. Se le suma, cada vez que sube un carbono, se suman 2 hidrógenos. De 8 pasamos a 10 y de 10 a 12. 3, 4 y 5 carbonos. Y así van a ir subiendo. Hay propano, butano, pentano, hexano y heptano. Ya van a ver la tabla más adelante. La forma de representación, igual siempre. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Creo que se entiende bastante bien las diferentes formas de representación. Cuando hablamos de los ciclos butanos, de los ciclos, entonces estaríamos hablando de esto. Si se fijan, este es de 4 carbonos, pero la cantidad de hidrógenos que tiene es menos. ¿Por qué? Porque no hay un extremo. En los extremos de acá teníamos que cada extremo va a poder enlazarse a 3 hidrógenos. Este y este. 3 hidrógenos. Entonces, es en un ciclo, cada carbono está enlazado a otro carbono. Ahí no hay extremos, no hay carbonos sueltos o que queden en una punta que puedan tener enlaces con 3 hidrógenos. Por lo tanto, la cantidad de hidrógenos en los ciclos, ciclo butano por lo menos, va a ser el doble que la cantidad de carbonos. Si tenemos 4 carbonos, vamos a tener 8 hidrógenos. Si se fijan acá, es 1, 2, 3, 4. Este carbono está enlazado a este carbono y este a este. Por lo tanto, solo le quedan 2 enlaces disponibles, ¿no? Con 2 hidrógenos. Lo podemos ver acá. Este solo puede enlazarse a 2 hidrógenos más, igual este y este. Cuando lo vemos en la representación gráfica, lo vamos a ver de esta forma, solamente el cuadrito. Un ciclo hexano tiene 6 carbonos y el doble de hidrógenos sería 12 hidrógenos. Lo vamos a ver representado de esta forma en la fórmula semidesarrollada, y en la fórmula desarrollada va a tener cómo se enlaza a cada uno de los hidrógenos. La representación gráfica va a ser un hexágono. El benceno, por su parte, es un aromático. ¿Cómo vamos a diferenciarlo de un ciclo hexano, un ciclo hexeno o un ciclo hexino? Los ciclos hexanos generalmente van a tener solo el hexágono, y van a tener un doble enlace o un triple enlace, dependiendo de si es un ciclo hexano, ciclo hexeno o ciclo hexino. En cambio, el benceno es esta molécula de acá. Tiene 3 dobles enlaces. Como tiene 3 dobles enlaces, cada uno de los carbonos pierde la posibilidad de enlazarse a dos o más moléculas de hidrógeno. Entonces, va a tener únicamente la posibilidad de enlazarse a una molécula de hidrógeno, a un átomo de hidrógeno. Entonces, lo que vamos a tener acá es C6H6. La cantidad de carbonos es igual a la cantidad de hidrógenos. Y lo vamos a ver representado de esta forma, con las 3 rayitas, o en esta en la que se le dibuja un círculo en el centro. Espero que comprendan y hayan aprendido en este caso las diferentes formas de representación. Vamos a ver las que más utilizamos son la fórmula semidesarrollada y la representación gráfica. Esta es un poquito más complicada de estarla dibujando, entonces casi no se utiliza. Es más incluso la fórmula semidesarrollada la que se utiliza. Para nombrarlos, generalmente sí se colocan los nombres, y en algunas ocasiones se puede dar la fórmula condensada. Dentro de los hidrocarburos alifáticos acíclicos teníamos a los alcanos. Van a ser los primeros que vamos a estudiar. La fórmula general de estas moléculas es CnH2n más 2. Ya vamos a ver cómo funciona. No tienen ciclos en sus cadenas, es decir, son relativamente lineales. Son saturados, es decir, que contienen el máximo número de hidrógenos posibles. Es decir, no van a haber dobles enlaces ni triples enlaces en su molécula. La forma de nombrar cada uno de estos alcanos va a depender principalmente del número de carbonos que tengan. Una molécula que tenga únicamente un carbono se va a denominar met desde el punto de vista de la raíz, y va a tener un sufijo que va a corresponder a los alcanos, que es la terminación ano. Si estuviéramos, ya vamos a ver, los alquenos terminan en enos, los alquinos terminan en ino. Entonces, los alcanos van a terminar en ano. Vamos a tener un
una molécula de un carbono metano. Tenemos entonces el metano. Tenemos la molécula de 2 carbonos, etano, la de 3, propano, la de 4, butano, pentano, hexano, heptano de 7, octano de 8, y así van a ir subiendo hasta que completen toda esta tabla. Muchas son en orden, por ejemplo, hex, hept, oct, non, son en orden, ¿no? En cambio, estas creo que sí tendrían que aprendérselas porque tal vez no tienen un poquito de lógica, la parte de metano, etano, propano, butano. Pero generalmente en química orgánica van a tener que aprenderse muchas moléculas que no tienen en sí una sistematización, sino que es únicamente tienen que aprenderse el nombre porque así es, y hay otras que sí pueden seguir un orden lógico. Ahora, ¿cómo determinar la cantidad de hidrógenos que va a tener cada una de estas moléculas? Si el etano tiene 2 carbonos, ¿cómo calcular la cantidad de hidrógenos? La fórmula que tenemos acá es CnH2n más 2. Si estaríamos hablando del propano, que tiene 3 carbonos, sustituimos cada uno de esos carbonos por la letra N, entonces vamos a tener que acá es C3H2 por 3 más 2. El 2 y estos dos, valga la redundancia, aquí tenemos un 2 y otro 2, son constantes. Entonces esos no van a cambiar. Por lo tanto vamos a tener C3 siempre acá, 2H, 2 por 3, 6, más 2, 8. H8. Cuando hablamos del butano, igual tenemos C4, H2, sustituimos la N acá por un 4, más 2. Vamos a tener C4, H, 2 por 4, 8, más 2. C4, H10. Este sería el butano, que es el que podemos ver acá. Tiene 4 átomos de carbono y tiene 10 hidrógenos. Acá tenemos el metano, el etano, el propano, un carbono, 2, 3 y 4, saturados totalmente de hidrógeno. ¿Espero hayan entendido esto? Tenemos que saber que los alcanos no se van a distribuir de una forma lineal siempre, sino que van a tener diferentes tipos de ramificaciones en la mayoría de las ocasiones. Estas ramificaciones son moléculas inestables derivadas de los alcanos y que han perdido un hidrógeno. En este caso tenemos acá, por ejemplo, 3 ramificaciones. Esta es una, esta es otra y esta es otra. Si se fijan, las 3 ramificaciones son iguales. Vamos a tener diferentes tipos. Por ejemplo, vamos a tener esta, que es un único átomo de carbono, se denomina metil. Viene del metano, entonces van a terminar con il. Se va a llamar entonces metil. La que viene del etano se va a denominar etil y va a tener 2 átomos. La que viene del propano, que tiene 3 átomos de carbono, se va a denominar propil, y así se van a ir sustituyendo las terminaciones. En este caso les traigo unos ejemplos. Vamos a tener unas que por la forma en la que están distribuidos los átomos, así se van a denominar. Por ejemplo, este es un isopropil. El isopropil tiene este carbono que se enlaza a la cadena principal y este es un carbono secundario, el cual se va a enlazar a este carbono y a este carbono, formando este tipo de Y. Esto nos va a generar un isopropil, iso por la conformación que tiene y propil por tener 3 átomos de carbono, isopropil. De ahí tenemos uno de 4 carbonos, también tienen esta terminación como en Y, llamémosle, y que este carbono es el que se enlaza a la cadena principal y es un isobutilo. Luego tenemos el sec-butilo, que en este caso es una molécula de 4 carbonos también, pero si se fijan no tiene esta terminación en Y, tiene una forma un poco más lineal y un carbono secundario es el que se enlaza a la cadena principal. Luego tenemos un terbutilo. Este terbutilo, en este vamos a tener un carbono cuaternario. Este carbono cuaternario se enlaza a 3 carbonos y el enlace que le sobra es el que va a ir a dar a la cadena principal. Tenemos un isopentilo, iso, si se fijan, tiene esta terminación en Y, un neopentilo,
Este tiene una terminación similar a la de terbutilo, pero tiene este átomo de carbono extra que es el que se va a enlazar a la cadena principal. Tenemos un terpentilo, el cual, en este caso el terpentilo, a diferencia del neopentilo, el carbono cuaternario de acá está enlazado a 4 carbonos dentro del mismo radical, y el que se une a la cadena principal es un carbono secundario. En este caso lo que tenemos acá es, en el terpentilo, el carbono que se va a enlazar a la cadena principal es el carbono cuaternario, que no tiene hidrógenos. Y tenemos un isoexilo, acá tenemos también, es de 6 carbonos y tiene esta terminación en Y. Hay diferentes formas, voy a buscar un PDF en el cual mandarle la mayoría de estas formas para que ustedes se las aprendan. Dependiendo de la cantidad de radicales que tenga la cadena, así se van a nombrar de acuerdo a este prefijo que tenemos en la tabla. Por ejemplo, acá lo que tenemos es isopropilo. Si esta cadena tuviera acá un isopropilo y acá otro isopropilo, en vez de estos metilos, tendríamos 2 isopropilos. Entonces, como son 2, se va a denominar di. Cuando ya estemos escribiendo el nombre completo de la molécula, vamos a poner di-isopropilo. Si son 3, en este caso 1, 2, 3, sería trimetilo. Y así se van a ir nombrando. Vamos a ver más adelante las reglas para nombrar cada una de las cadenas que vamos a ver en los alcanos, alquenos y alquinos. Y generalmente se selecciona una cadena principal, en este caso la cadena más larga y que tiene la mayor cantidad de carbonos. Tenemos 5 carbonos, entonces este es un pentano con 3 metilos. Entonces más adelante les voy a enseñar cómo nombrar esta cadena. Acá tenemos otra forma de representación. Tenemos que identificar la cadena principal, que en este caso digamos sería esta de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 átomos de carbono y 2 radicales. Tenemos uno acá y otro acá. Esos 2 radicales son de un único carbono en cada una de las puntas. Similar a esto entonces. Tendríamos acá radicales metilo. En este otro ejemplo lo que tenemos es la cadena principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos en presencia de un octano. Y tiene 2 ramificaciones o 2 radicales. En este caso, en el carbono 3 tiene un metilo y en el carbono 4 tiene una molécula, un radical de 2 carbonos. El de 2 carbonos habíamos dicho que era un etilo. Entonces tiene un metil y un etilo. Cuando se nombren la cadena, van a ver más adelante que también tiene su regla para poder saber cuál ramificación se va a nombrar primero. Vamos a ver los pasos para nombrar estas moléculas de alcanos. Lo primero que vamos a hacer es identificar la cadena más larga. En este caso, tenemos que esta es la cadena más larga, tiene la mayor cantidad de carbonos. Te dice que si son de longitud similar, es decir, si hay más de una opción para esta cadena más larga, se elige la que tiene la mayor cantidad de ramificaciones. Por ejemplo, acá podríamos haber elegido esta vía. Nos vamos acá por estos carbonos y agarramos hacia abajo. Tiene 3 carbonos también y acá tiene 3 carbonos después de este carbono. Entonces cualquiera de las dos podría haber sido una vía adecuada para hacerlo, pero como nos dice que vamos a elegir la que tiene una mayor cantidad de ramificaciones, esta cadena tiene un grupo metilo, tiene esta ramificación extra, entonces vamos a escoger esa porque tiene otra ramificación y incluso nos va a servir para nombrarle esta ramificación. Se enumeran los carbonos desde el extremo más cercano a la primera ramificación. Entonces, si comenzamos a nombrar desde acá, desde la izquierda hacia la derecha, vamos a tener 1, 2, 3. En el tercer carbono vamos a tener la primera ramificación. En cambio, si nombramos de acá para allá, vamos a tener 1, 2. En el segundo carbono tendríamos la primera ramificación. Por lo tanto, vamos a comenzar entonces a nombrar desde este punto, desde este carbono de acá.
Nombrar las cadenas laterales indicando su posición en la cadena principal, agregar el prefijo "il" a la ramificación. Esto es lo que habíamos visto de las ramificaciones, vamos a colocar, cuando coloquemos el nombre, la ubicación de cada uno de estos radicales en la cadena principal. Si hay más de una cadena igual, se agregan los prefijos di, tri, tetra, como lo vimos en la diapositiva anterior. Acá tenemos dos iguales, tenemos este y este, son dos ramificaciones metilos. Y acá tenemos un etil y acá tenemos un propil. Entonces tenemos tres tipos de ramificaciones, dos de una, tenemos esta y esta, que son diferentes. Y bueno, nombrar la cadena principal. Entonces, vamos a verlo con ejemplos, es mucho más fácil de entender. Vamos a ver acá este ejemplo. Vamos a darle nombre a esta molécula. ¿Cuál es la cantidad de carbono que tiene la cadena principal? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tenemos 11 carbonos en esta molécula, en esta cadena principal. Entonces los colocamos acá. Ramificaciones. Tenemos el primer tipo de ramificaciones, son metilos que tenemos. Y tenemos dos de ese tipo. Luego tenemos un etilo y tenemos un propilo, sería ahí. Entonces tenemos estos tres tipos de ramificación. ¿Cómo vamos a nombrarlas? Para nombrar las ramificaciones, estas no lo menciona acá, pero se colocan en orden alfabético. Es decir, metil comienza con M, etil comienza con E, propil comienza con P. Entonces, el primero que vamos a nombrar va a ser el etil. ¿Por qué? Por la E. ¿Cómo vamos a escribir el nombre? El nombre se escribe 9. ¿Dónde está ubicado el etil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el carbono 9 está ubicado el etil. Entonces ponemos 9, las letras y los números se separan con un guión, 9-etil, 2,7 metil. ¿Por qué? Porque el metil se ubica en el 1, 2, en el carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el carbono 7. Entonces 2,7 metil. ¿Dónde se ubica el propil? En el carbono 4. 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos 4 propil. Y ahora nombramos la cadena principal. Un decano. Según la tabla que vimos anteriormente, 10 es decano, 11 es un decano, por la cantidad de carbonos que tiene. Entonces el nombre completo nos queda 9 etil, 2,7 metil, 4 propil, un decano. Ese sería el nombre de esta molécula que tenemos acá. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso ya están numerados. Tenemos cuál es la cantidad de carbonos en la cadena principal. Tenemos 10 carbonos. La ramificación 1, el primer tipo de ramificaciones son metilos. Tenemos 1, 2, 3 metilos. Luego tenemos la ramificación 2, que es el segundo tipo de ramificación, y solo tenemos que es una, que es esta, que es el isobutilo. Si se fijan, ¿por qué no se fue hacia esta? Quiero ver. Tenemos, ¿por qué no viajó hasta acá la cadena principal? ¿Por qué no es esta lineal la cadena principal? Hubieran sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hubieran sido menor la cantidad de carbonos que tenía. Entonces se tuvo que ir por esta. Y esta cadena principal le da la mayor cantidad de ramificaciones posibles. Entonces comencemos a nombrarla. Tenemos el isobutil, y los metilos. ¿Cuál va antes? La iso. ¿Por qué? Porque lleva la I. Alfabéticamente va entonces el isobutil primero. ¿En qué carbono está ubicado el isobutil? En el carbono 5. Entonces ponemos 5, guión, vamos a separar con guión las letras, isobutil, que es este de acá, guión, para separar nuevamente los números, 3, donde se ubica la primera ramificación, 4, donde se ubica la segunda, y como aquí también tenemos otra ramificación del mismo tipo, volvemos a repetir el número 4. Trimetil. Tri, porque son 3. Metil es el tipo de ramificación que es, y le damos el nombre a la cadena principal, que es decano.
El nombre de la molécula nos quedaría 5-isobutil 3,4-trimetildecano. Vamos a ver más ejemplos más adelante. Ahora vamos a ver los alquenos y los alquinos. Estos son hidrocarburos insaturados, es decir, no tienen todos los hidrógenos que podrían tener a diferencia de los alcanos. Estos pueden ser de dobles o de triples enlaces. Los de dobles enlaces se denominan alquenos y tienen su fórmula general que es CnH2n. Es decir, vamos a tener el doble de hidrógenos de acuerdo a la cantidad de carbonos que tengamos. Si estamos en presencia de una molécula con 4 carbonos, vamos a tener 2 por 4, 8 hidrógenos. Si estuviéramos en presencia de una molécula con 6 carbonos, va a ser 6, 2 por 6. Van a ser 12 hidrógenos. Entonces la fórmula nos quedaría C6H12. Ese sería como la cantidad de hidrógenos que tendría una molécula de un alqueno. Cuando tienen triple enlace, se denominan alquinos. Y los alquinos tienen una fórmula, tienen esta fórmula general que es CnH2n menos 2. Entonces, si tenemos nuevamente una molécula de 4 carbonos, sería 4, sustituyendo aquí la n, por 2, serían 8 menos 2, serían 6. CnH6. Si fuera de 6 carbonos, tendríamos 2 por 6, 12, menos 2, 10. Nos quedaría C6H10. Y así sería la fórmula general para esto. Las reglas son similares para nombrar estas moléculas, son similares a las de los alcanos. Únicamente van a variar en que la terminación de los alquenos es eno y la de los alquinos es ino. En caso de tener dobles y un triple enlace se denominan eninos. Las reglas para nombrar a los alquenos y los alquinos son similares a las utilizadas para nombrar a los alcanos. En este caso vamos a seleccionar la cadena más larga que incluya los dobles y los triples enlaces. Acá tenemos un ejemplo que vamos a ir desarrollando. Tenemos esta cadena. La cadena principal tiene 10 átomos de carbono. Podríamos comenzar de aquí o de aquí. No va a haber ninguna diferencia. Pero la forma más simple es la forma recta para poder desarrollarlo. Entonces vamos a comenzar desde acá. Numerar la cadena a partir del extremo más cercano al doble o triple enlace. En este caso tenemos 1, 2, 3. En el carbono 3 tendríamos el primer triple enlace. Si comenzamos de este lado tenemos el 1, 2, 3. A la misma distancia tenemos el triple enlace, por lo tanto entonces tenemos que pasar el paso siguiente para poder comenzar a nombrarla. En caso de enlaces múltiples, equidistantes, numerar desde el extremo más cercano a la primera ramificación. La primera ramificación serían estos dos metiles que están acá. Tenemos entonces 1, 2. En el carbono número 2 tenemos estos dos metiles en caso de comenzar a nombrar de aquí. Si comenzamos a nombrar de este extremo, los dos metiles estarían en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el carbono número 9 estarían muy lejanos y se busca que los radicales tengan los números más bajos posibles. Por lo tanto, vamos a comenzar en este lado entonces. Numerar los enlaces de acuerdo al carbono anterior al doble o triple enlace. ¿Qué significa esto? Acá tenemos 3 triples enlaces. Para nombrar esta molécula, o para colocar la ubicación de cada uno de estos triples enlaces, lo que vamos a hacer es seleccionar el carbono anterior al triple enlace. Es decir, le va a pertenecer el triple enlace al carbono anterior. Si comenzamos a numerar desde acá, tenemos 1, 2, 3, 4. Este triple enlace le pertenece al carbono 3, 4, 5, 6. Entre estos hay un triple enlace, pero le pertenece al carbono número 5. Entre el 7 y el 8 también tenemos uno, pero le pertenece al número 7. En caso de un doble o triple enlace equidistante, numerar desde el enlace doble. Si esta molécula fuera distinta,
y no tuviera estos radicales acá, y este fuera un enlace doble y no un triple, comenzaríamos a numerar desde acá. Si tuviéramos una molécula igual desde acá hasta acá sin los radicales y el doble enlace estuviera en esta posición, comenzaríamos a nombrar desde acá, pero no es el caso. Entonces vamos a darle el nombre a esta molécula. La molécula va a comenzar a nombrarse nuevamente por los radicales y tenemos que se ubican en el carbono número 2. Comenzamos con la ubicación, sería 2 para este, coma, 2 para este, di por ser 2, metil por el tipo de radical que es, guión para separar los números, 3,5,7 que son las ubicaciones de los triples enlaces, deca por ser una molécula de 10 carbonos, tri por ser 3 triples enlaces, ino, que es la terminación por ser un alquino. Entonces la molécula se queda con el nombre de 2,2 dimetil 3,5,7 decatriino. Acá les tengo otros ejemplos más sencillos. En este caso tenemos que esta molécula proviene del etano, pero como tiene el doble enlace, se denomina eteno. Como nombre común, a esta se le ha denominado etileno. Una de 3 átomos de carbono con un doble enlace es el propeno, que como común tiene el nombre de propileno. Una molécula con 2 carbonos, pero en este caso con 3 enlaces, con un enlace triple, lo que se denomina etino. Y como nombre común se le ha denominado acetileno. Y la de 3 carbonos, que viene del propano, pero con un triple enlace, se le denomina propino. Acá tenemos otros ejemplos en el cual todas estas moléculas tienen 4 carbonos. Estas dos de arriba son alquenos y estas dos de abajo son alquinos. Las dos de arriba, en la primera tiene el enlace doble entre el carbono número 1 y el carbono número 2. Entonces, ese enlace doble le pertenece al carbono número 1 y es denominado entonces 1 por la ubicación, guión buteno, por ser un alqueno. El segundo ejemplo, tenemos que el enlace doble se ubica entre el carbono 2 y el carbono 3. Entonces le pertenece al número más bajo, que sería el carbono 2. Por lo tanto vamos a tener el 2-buteno, por ser un alqueno. Luego tenemos el ejemplo en el que tenemos 4 carbonos también y el triple enlace se encuentra entre el carbono 1 y el 2. Le va a pertenecer al carbono 1, 1-butino. Y el siguiente le pertenece el triple enlace al carbono 2, denominándose 2-butino. Vamos a ver unos ejemplos para los alquenos. Vamos a desarrollar este primero que es un poco más sencillo. Tenemos este alqueno porque tiene un doble enlace. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos como la cadena principal. Podría ser esta, 1, 2, 3, 4, 5 también, pero tendríamos más radicales si tomamos esta cadena como la principal, la que está manchada, pintada de anaranjado. Entonces vamos a comenzar a nombrar o a numerar desde el carbono que se encuentra más cercano al doble enlace. Por lo tanto vamos a comenzar a numerar desde acá. A pesar que en los alcanos comenzábamos a numerar desde el carbono que estaba más cercano a la primera ramificación. Acá tiene prevalencia o tiene más peso el doble enlace. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 en el carbono 1, 2, 3. En el carbono 3 vamos a tener una ramificación que va a ser un grupo etilo. Y en el carbono 4 vamos a tener otra ramificación que va a ser un grupo metilo. Entonces, ramificación 1 tenemos un etil y tenemos un metil. Dobles enlaces vamos a tener únicamente solo un doble enlace. Entonces el nombre va a quedar comenzando por orden alfabético. Tenemos la ubicación de la primera ramificación, que sería el etil. Entonces tenemos 3 etil, 4 la ubicación de metil, 1 la ubicación del doble enlace, penteno, por ser una molécula de 5 carbonos que proviene del pentano, ¿no? Pero como es
un alqueno se denomina penteno. Ahí tenemos el primer ejemplo. Vamos a ver este otro ejemplo. Tenemos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. En el carbono número 3 tenemos dos ramificaciones, que son dos grupos metilos. Y dobles enlaces tenemos únicamente un doble enlace, que le pertenece al carbono número 1. Vamos a comenzar numerando la ubicación de los radicales. 3,3 porque son dos radicales, dimetil, di porque son dos, metil porque es el tipo de ramificación que hay. Entonces 3,3 dimetil. 1, la ubicación del doble enlace, hexeno. ¿Por qué? Porque es una molécula que viene del hexano, que es de 6 carbonos, pero como por ser un alqueno se denomina hexeno. Entonces el nombre de la molécula queda 3,3 dimetil 1 hexeno. El tercer ejemplo es un poco más largo, sin embargo también sigue la misma tendencia. Tenemos la cadena principal, que es una cadena de 8 carbonos, tiene 3 ramificaciones, una en el carbono 4, una en el 5 y una en el 7. La ramificación del carbono 5 es un grupo etil, la ramificación del carbono 7 es un grupo metil y la ramificación del carbono 4 es un isopropil. Isopropil, si recuerdan, era el enlace de un carbono terciario de la ramificación de propil. Tenemos que el carbono de en medio, el carbono terciario, se enlaza a la cadena principal y quedan estos dos carbonos sueltos hacia las orillas. Entonces vamos a comenzar, tiene un solo doble enlace. Para nombrarlo vamos a comenzar por la ubicación en orden alfabético del primer radical, que en este caso sería la ubicación en el carbono 5, el grupo etil. Carbono 4, grupo isopropil. Carbono 7, tenemos el metil. En el carbono 2 tenemos el doble enlace, octeno, por ser una molécula de 8 carbonos. Entonces tenemos 5 etil, 4 isopropil, 7 metil, 2 octeno. Recuerden siempre separar con guiones las letras de los números. Y si hay más de un número, separar entre números con las comas, como en este caso, por ejemplo. Ahora vamos a ver unos ejemplos para los alquinos. Acá tenemos un GIF en el que se ve que se enumeran primero la cadena principal. Vemos que hay una ramificación que es un grupo metilo. El triple enlace se encuentra en el carbono 2. Si comenzamos a numerar desde acá, tenemos 1, 2. En el carbono 2 se encuentra el triple enlace. Si comenzáramos desde este lado, tenemos 1, 2, 3, 4, 3. En el tercero comenzaría el triple enlace. Entonces vamos a comenzar desde el lado que le asigne al triple enlace el número más pequeño. Entonces sería desde este lado. Tenemos 1, 2, triple enlace, y en el 4 tendríamos el grupo metilo. Cuando comienza a poner el nombre, va a comenzar a colocarlo desde la ubicación del grupo metilo, desde el primer radical. Entonces sería 4, metil, después va la ubicación del carbono en el que se encuentra el triple enlace, que sería el 2, 4 metil, 2 pent, por ser 5 carbonos, terminación ino, por ser un alquino, 4 metil, 2 pentino. Sería el nombre de esta molécula. Ahora veamos el ejemplo número 2. En este ejemplo lo que tenemos es una molécula de 9 carbonos como la cadena principal. En esta cadena la comenzamos a nombrar desde aquí o desde aquí. Si comenzamos desde acá, el 1, el 2, en el tercer carbono se encontraría el triple enlace. Si comenzamos desde acá, en el 1, 2, 3, 4, en el carbono 4 se encontraría el triple enlace. Entonces vamos a comenzar desde este lado. Si nos fijamos, tiene 3 grupos metilos y 2 triples enlaces. Para comenzar a nombrar, vamos a comenzar a colocar la ubicación de los grupos metilo. Comenzamos con el número más pequeño, que sería 2, 7, como son 2 en el carbono 7, volvemos a repetir el 7, 7, por ser 3 grupos metilos, trimetil, guión, 3,5, que serían las ubicaciones de los triples enlaces,
guión nona, por ser 9 carbonos, diino. Acá se agrega el di en medio, antes de agregar el final del nombre, que sería el ino, por ser un alquino, se coloca el di o tri o tetra en caso de que hayan 2, 3, 4 triples enlaces. En este caso sería nona, di, porque son 2, ino. Si fueran 3 triples enlaces serían nona, tri, ino. Sería 3,5, digamos que el triple enlace estuviera en el carbono 8 acá. Eso significaría que la molécula se denominaría 3,5,8 nona, tri, ino. Y así van a irse numerando. Acá tenemos otro ejemplo. En este ejemplo se comienza a numerar desde acá o desde acá. Comenzamos a contar. En este caso, si comenzamos de este lado, el primer triple enlace está en el carbono 3. Si comenzamos de este, está en el 1, 2, 3 también. Entonces, si hay equidistancia, habíamos dicho que íbamos a comenzar desde el lado que tuviera mayor cantidad de ramificaciones y que estuvieran más cercanas. Por lo tanto, vamos a comenzar de este extremo. Tenemos 1, 2, en el carbono 2 vamos a tener 2 grupos metilos y tenemos la presencia de 3 triples enlaces. Para comenzar a nombrar vamos a dar la ubicación de los grupos metilos, sería 2, 2, dimetil, di por ser 2, metil por el grupo que son, 3,5,7, 3,5,7, la ubicación de los triples enlaces. Deca, por ser una molécula de 10 carbonos, tri, por ser 3 triples enlaces, ino, que es la terminación de un alquino porque son triples enlaces. Entonces tenemos la molécula de 2,2 dimetil 3,5,7 decatrino. Espero que les haya quedado claro cómo se nombran los alquenos y los alquinos. Ahora vamos a ver qué sucede en las combinaciones de alquenos y alquinos, es decir, con la presencia de dobles y triples enlaces en las mismas moléculas. Acá lo que tenemos es un ejemplo de una molécula de 5 carbonos. Vamos a comenzar a numerarla desde el carbono donde esté el doble o triple enlace. Si vemos acá 1, 2, 3, 4, 5, el carbono 1 tiene un doble enlace y si comenzáramos de este lado, el carbono 1 también tiene un enlace múltiple que sería el triple enlace. El doble y el triple enlace equidistantes se va a comenzar con el doble enlace que tiene un mayor peso, digamos. En este caso sería de este lado. Sería carbono 1, 2, en el 3 tendríamos el grupo metilo. Por lo tanto tenemos una molécula de 5 carbonos con una ramificación, un doble enlace y un triple enlace. Para comenzar a nombrar, vamos a dar la ubicación del grupo metil, que sería el radical, sería 3-metil-1, la ubicación del doble enlace, pent, que sería que viene de la molécula de pentano, que tiene 5 carbonos, en, que sería la parte del alqueno, -4, la ubicación del carbono que tiene al triple enlace, ino, que sería el nombre del alquino. Entonces tendríamos una molécula que se denomina 3-metil, 1-penten, 4-ino. Acá tenemos otro ejemplo. En este caso tenemos una molécula de 11 carbonos, un grupo radical, un triple enlace y un doble enlace. En este caso el doble y el triple enlace no están equidistantes, se comienza a numerar desde el enlace que está más cercano, desde el carbono que está más cercano a uno de los enlaces múltiples, que sería desde este extremo. Tenemos entonces la cadena de 11 carbonos, tenemos la ramificación que sería un etenil. Si nos fijamos ahora, no es tiene 2 carbonos, sería un etilo, pero como tiene un doble enlace, se le denomina etenil. Tenemos los dobles enlaces, que sería sería solo un doble enlace en la cadena principal, y los triples enlaces tenemos que es también solo uno. El nombre de esta molécula entonces quedaría 4-etenil, que sería la ubicación de la ramificación, el carbono 4, etenil, 6, que sería la ubicación del doble enlace,
un desen, un des, un dec, que viene de la molécula de 11 carbonos, en, que viene del doble enlace, 2, la ubicación del triple enlace, ino. Entonces tenemos el 4 etenil, 6 undecent, 2 ino. Acá tenemos algunos sustituyentes o algunos radicales que tienen más de un carbono, como los que habíamos visto en la tabla anterior. También vamos a encontrar de estos radicales como este, que tienen 2 o que tienen 3 carbonos. Habíamos mencionado el de 2 simple, que tiene solamente los 2 carbonos, que sería el etil. Pero cuando tiene un doble enlace, se denomina etenil. Si tiene un triple enlace, se denomina etinil. Si tenemos uno de 3 carbonos, habíamos dicho que venía del propano, en este caso el grupo radical se denomina propil. Si tiene un doble enlace se denomina propenil, y si tiene un triple enlace se denomina propinil. Voy a buscar que en la guía y en el PDF que les envíe ponerle algunos de estos sustituyentes para que ustedes se los aprendan también. Esa ha sido toda la clase que íbamos a ver de nomenclatura para esta semana. Si tienen dudas pueden contactarnos por cualquiera de las vías que habíamos mencionado anteriormente, principalmente por el foro de dudas semanales en el aula virtual, es la mejor. Luego tenemos el chat de la plataforma, tenemos el correo electrónico y por WhatsApp. Por WhatsApp de preferencia que sea en el grupo y que no sea de forma individual para no saturar también los chats, ¿no? Y de igual forma es preferible, les digo, el desarrollo de sus dudas a través del aula virtual, a través de los foros que se habilitan para eso, para resolver las dudas que ustedes tengan. El día miércoles se les estará subiendo a la plataforma la guía con material de refuerzo para esta parte de nomenclatura y se les estarán colocando algunos ejercicios para que ustedes los desarrollen y los coloquen tal vez en el foro de actividades o que simplemente lo realicen para practicar. Acá tienen que practicar mucho y buscar ejemplos ustedes y intentar nombrarlos para poder ir practicando cómo nombrar cada una de estas moléculas. Feliz día, chicos.